Uno de los debates más relevantes que está encima de la mesa con motivo del coronavirus es el que enfrenta a aquellos que defienden que lo primero es resolver los problemas de salud y luego enfrentar los problemas económicos frente a aquellos que consideran que las medidas que se están adoptando en algunos países, entre ellos el nuestro, van a dañar gravísimamente la economía y que por lo tanto hay que ser más laxos en las medidas a implementar. De esto último, el agente relevante sería Boris Johnson en el Reino Unido, que defiende que efectivamente no hay que tomar medidas tan drásticas porque la economía se para. Y luego hay mucha gente también en redes que lo que está diciendo es que más duro que el coronavirus es que si les despiden, como la mayor parte de la población en este país no puede vivir de sus ahorros, sino que vive de su renta mensual, le abocan irremisiblemente a la pobreza. Y la pobreza aislada, sin poder pagar el alquiler o la comida, es un drama mayor que el hecho de poder pagar aunque la gente se vaya enfermando. Yo creo que es un debate tontorrón, falso. No nos podemos permitir el lujo de que haya 100.000, 200.000 personas infectadas de golpe, porque el sistema de salud no lo va a soportar y entonces vamos a enfrentar situaciones no de dramas de salud o problemas de salud, sino problemas de orden público. O sea, esto va a ser un poco Mad Max. Entonces, como eso no lo podemos permitir, entonces es un debate que no nos tenemos ni que plantear. Es decir, que ahora la prioridad absoluta es conseguir, como ya han conseguido en China, reconducir la curva o rebajar la curva hasta hacer desaparecer la enfermedad, y porque en cuanto que se consigue reducir de esa forma hasta esos niveles, entonces cuando la economía puede recuperar la actividad. Nos tiramos un par de meses en caos, claro que va a tener un impacto y no menor en el funcionamiento de la economía, pero volvemos a la normalidad rápidamente. La ventaja que tenemos en esta ocasión, con motivo de esta crisis, a diferencia de lo que sucedió en 2008, es que no enfrentamos una crisis financiera. En 2008 lo que pasó es que la gente estaba tan endeudada que empezó a no poder pagar los préstamos, y al no poder pagar los préstamos los bancos fueron quebrando, el Estado tuvo que rescatar a los bancos y entre tanto no había dinero por ninguna parte para relanzar la economía. Gracias a la crisis de 2008 lo que le hemos perdido es absolutamente el miedo a que los estados entren en déficit y al endeudamiento. No es que se haya reducido el endeudamiento hasta hacerse realmente sostenible, pero entre tanto ha pasado una cosa, que como había que rescatar a la economía fuera como fuera, al final hemos recurrido a que los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, le hayan dado a la máquina de imprimir billetes como si no hubiera un mañana. No hay problema en imprimir nuevos billetes. Lo que han hecho estos bancos centrales es comprar deuda pública y privada e inyectar dinero en la economía. Por eso los bancos están como locos para poder prestarnos. Y eso porque, a pesar de lo que cabría esperar que sucediera, como ha sucedido siempre en el pasado, cuando le das a la máquina de imprimir billetes, lo que acaba pasando es que se dispara la inflación. Los precios no dejan de subir y entras en caos, como le sucede a países como Argentina o Venezuela. Sin embargo, en el mundo OCDE, en el mundo desarrollado, mejor dicho, no está pasando eso, sino muy al contrario. No tenemos el problema no es de inflación desbocada, sino de deflación, de que los precios no dejen de bajar o que se mantengan estables, no crezcan. Y eso se va a reforzar aún más con fenómenos como los que hemos vivido recientemente de la bajada del precio del petróleo, que de $60 por barril ha pasado a 30. Es decir, que lo que tenemos por encima de todo es riesgo de deflación. Entonces, ¿qué sucede? Que para enfrentar los problemas que tenemos por delante, los bancos centrales van a poner a disposición de los estados tanto dinero como sea necesario. Y eso significa que los estados van a poder endeudarse para poder enfrentar la crisis y resolver todos los problemas económicos. Por lo menos no va a ser un problema de dinero. Y eso es una situación muy distinta, un escenario muy distinto en el que digamos que tenemos herramientas para poder afrontar las crisis de muchos sectores económicos gracias a que no hay problema de dinero, hay barra libre. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces el gobierno este martes?
pues tendría que aprobar una serie de medidas que seguramente algunas de ellas van a estar encima de la mesa y se van a implementar, como el hecho de que efectivamente aquellas empresas que tengan que recurrir a no contar con su personal durante un tiempo puedan realizar ERTES, los famosos expedientes de regulación temporal de empleo, de manera automática. Habrá sectores en los que no hay duda de que efectivamente no se puede trabajar y por consiguiente las empresas no van a generar ingresos y el coste del personal se hace insostenible. Entonces, la medida que se va a aprobar seguramente consistirá en que las empresas puedan mandar al paro a esos trabajadores de manera temporal, con el elemento extraordinario de que ese tiempo en el que los trabajadores estén en el paro no les va a reducir el derecho, o sea, la prestación por desempleo cuando finalmente, si en el futuro se les despide. Es decir, que no cuente, no contabilice esos meses a efectos de prestación. Pero ya se han adoptado algunas otras medidas, como el hecho de que hay empresas que no van a despedir, que van a hacer que sus empleados teletrabajen. En esos casos, los ingresos desde luego que se van a resentir y por lo tanto hay que apoyarlas también. ¿Cómo se puede hacer? Habilitando el aplazamiento en el pago de los impuestos y la seguridad social durante un tiempo, o líneas de préstamo que mantengan la posibilidad de pagar a esas empresas durante los meses en los que el ingreso de dinero se va a reducir. Yo apostaría por enfrentar esta crisis como no se afrontó la crisis del 2008. También hay que rescatar a las familias, a los consumidores finales. Y, por ejemplo, se podría habilitar un mecanismo por el cual los bancos dejaran de cobrar el importe total de las cuotas y solamente cobraran los intereses de los préstamos. Pongo un ejemplo. Si uno está pagando un préstamo hipotecario que son 900 euros al mes, de esos 900 a lo mejor 300 son intereses y 600 son pago o devolución del principal. Muy sencillo, que solamente tenga que pagar 300 euros, con lo cual los ingresos del banco van a seguir siendo los mismos y los otros 600 euros ya se pagarán más adelante, prolongando unos meses más la duración del préstamo. Los bancos no van a tener problemas de liquidez porque pueden acudir al Banco Central Europeo a que les preste el dinero que no van a recibir en forma de devolución de los prestatarios, de la gente que ha recibido los préstamos. De hecho, es una ventaja para los bancos, porque el problema de los bancos en muchos casos es conseguir encontrar a quién prestar el dinero de todos aquellos que están amortizando los préstamos. Cada vez que se amortiza, aunque sea parcialmente, un préstamo, al banco se le genera el problema de encontrar a otra persona a quien prestarle. Si juntamos esas medidas complementarias que también afectarían al alquiler y al pago de las tarjetas de crédito, si todo eso se habilita para que durante un tiempo las familias no tengan que afrontar buena parte de los pagos que tienen que enfrentar, combinado con las medidas que afecten a las empresas, pasaríamos estos meses de caos con relativa calma y simplemente aplazamos deudas a los meses que estén por venir.